Bienvenidos al programa y ahora vamos a presentar a nuestro invitado central de esta mañana. Antes quisiéramos que vean la portada de este libro. En nuestra pantalla virtual está la carátula de un libro titulado Déjennos trabajar. ¿Lo podemos ver? Ahí está. Déjennos trabajar. Los autores son nada menos que don Enrique Cornejo Ramírez, Juan Biondi y Eduardo Zapata Saldaña. El personaje que está en la fotografía, jovencito, frente a una máquina de coser, es don Antonio Velázquez Osco. Y ahora, esta es una foto, bueno, es una foto de joven, y esta es una foto mucho más actual, ¿no? Nuestro invitado de hoy es el personaje de esta fotografía de la izquierda. Sobre él, Enrique Cornejo o los autores del libro escribieron lo presente en la contratapa del libro. Para Antonio siempre se puede avanzar y progresar, dando saltos cualitativos, importantes, sin temores, sin complejos, preguntando a los que saben, pero también compartiendo sabiduría, siendo conscientes de su liderazgo, trabajando día y noche si es necesario, en aras de nuevos horizontes, superando el cansancio, agrupando y ayudando a sus paisanos, así como volviendo cada cierto tiempo a Puno, recordando su infancia, el presente histórico permanente. Déjennos trabajar es el reencuentro del Estado con las pymes y la condición ciudadana. Es un libro que esperamos contribuya eficazmente a entender el mundo de los emprendedores provincianos exitosos, pero todavía incomprendidos y hostilizados, ¿no? Y reencontrarlos con el Estado y las políticas públicas. ¿Quién es Enrique Cornejo Ramírez? Volvemos aquí. Enrique Cornejo Ramírez es un connotado economista que en las últimas elecciones municipales en Lima fue el candidato del partido aprista y fue el candidato sorpresa, ¿no?, que en el debate de candidatos expuso sus ideas de manera clara y contundente, que de pronto, después del debate, casi puso en riesgo la victoria del señor Luis Castañeda. Desde esa su participación, porque él también fue antes ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno aprista, pero esencialmente después de su participación en las elecciones municipales últimas del año 2014, ¿no es cierto? Don Enrique Cornejo es mirado y admirado como todo un personaje, todo un político, un buen técnico, uno de los mejores cuadros que tiene el partido aprista. Él es uno de los 3 autores de este libro. Y es un libro basado en la historia, en el testimonio, en la experiencia de don Antonio Velázquez Osco. Los que hemos tenido la suerte de leer el libro, gracias digamos, a la posibilidad que nos han dado de tenerlo ya virtualmente, nos hemos quedado fascinados por la historia. Es una historia impresionante, digna de conocerlo. Todos tenemos una idea de Gamarra, ¿no? Sabemos que en Gamarra hay una gran cantidad de comerciantes, empresarios de origen puneño, pero no sabemos más. Se dice que el puneño es bien valorado en Lima, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? Cuando lean este libro, y ahora que vamos a escucharlo en vivo y en directo a don Antonio Velázquez Osco, estoy seguro que van a entender ustedes la dimensión de esta experiencia. Una experiencia sobre la cual escribió Mario Vargas Llosa en un artículo que lo vamos a recordar un poquito más adelante. Con esta introducción me permito presentarlo a don Antonio Velázquez Osco, que estuvo la semana pasada en una entrevista compartida aquí en Foro Electoral, en uno de los programas estelares de la noche, pero esta mañana yo he querido invitarlo para que nos cuente esencialmente es parte de esta su historia, que reitero, es simplemente impresionante. Don Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Foro TV. Bien, José Carlos, muy buenos días y buenos días a toda la región. Les saludo
muy respetuosamente por este día tan importante y por estas elecciones que vienen el día domingo, 10 de abril. Bueno, yo he leído el libro, señor Antonio Velázquez, y he quedado sorprendido por toda la historia y el testimonio que se cuenta. Pero la población todavía no lo conoce. Usted es natural de Ollaraya, ¿no? Ollaraya es un distrito pequeño de la provincia de Yunguyo, ¿sí? Así es. Antes era una comunidad y ahí Ollaraya se ha distritalizado hace 25 años. Entonces, y lo mismo, Yunguyo ya se provincializó. Entonces, a los 16 años yo me fui a Lima buscando la educación, buscando el trabajo, el desarrollo, todo con toda una ilusión, ¿no? Usted se fue a Lima a forjarse un camino, un futuro. Un camino. ¿Usted se fue con la perspectiva de estudiar o ya fue con la perspectiva de hacer negocio en Lima? Ambas cosas. Ya. Me gustaba ganar el tiempo, me ilusionaba con todo y tenía inquietudes, ¿no? Quería ser un buen profesional, ¿no? Quería ser un hombre de servicio a la comunidad y desde pequeño siempre me ha gustado compartir, ¿no? Siempre me ha gustado alcanzar las metas. Por lo que he leído, usted desde muy niño ya veía la forma de sacarle provecho a alguna actividad comercial. Por ejemplo, cuéntenos un poco, para que tengan una idea ustedes de la perspectiva, de la visión que tenía don Antonio, ¿cómo es eso que de niño usted vendía los fetos, los bofes de los animales? Cuéntenos, ¿cómo es eso que usted había restos de animales que los amigos carniceros los dejaban? Los desechaban, Exacto. los botaban, y a usted un día se le ocurrió aprovechar esos desechos y venderlos. Cuéntenos esa historia, por favor, pero esto ocurrió en Ollaraya, ¿no? Exacto, sí. Cuéntenos, por favor. Había pues en mi infancia, me ocurría que en la Plaza de Yunguyo, en 15 de agosto, que es feria, o en Natividad, que es septiembre, había clientes que lo veía, ¿no? Pero dentro de la carnicería muchas veces venía animales ya gestados, ¿no? Y lo cual pues sin saber la regollaban, pero todos los desperdicios los sacaban. Entonces me di cuenta que los pellejos de los pequeños fetos ya tenía pelo, en donde que podía ser, acá lo dicen coñacho, ¿no? Yeah. Entonces me di cuenta que si estaban botando, no, yo no desperdicio, voy a aprovechar, lo sacaba yo, las podía yo sacarlo, ¿no? Recuperar. Entonces eso lo juntaba para una feria de 15 de agosto, que es una feria grande, y lo vendía. Y yo tenía de esa manera un recurso aparte y que juntaba, ¿no? Desde ese tiempo. No solo eso, otros negocios pequeños que en infancia también lo hacen, ¿no? Y de eso no sabía su papá, ¿o sí? Ellos no sabían. Y de pronto lo veían con plata. Ya de pronto veía que yo iba con mi paquetito y ¿qué vas a hacer? No, voy a vender. Pero sin embargo lo vendía y cada producto de cada unidad tenía un precio. Entonces yo lo juntaba 40, 50 esos coñachos, entonces ya tenía recurso, ¿no? Importante. Ese fue, digamos, el primer negocio más importante de su infancia, ¿no? Así es. Eso le inspiró mucho más. Pero usted llega, ¿qué año a Lima, señor Antonio? En el año 78. Aquí en el libro dice que el primer negocio que usted tuvo en Lima, o la primera actividad comercial que usted tuvo en Lima, fue vender chupetes. ¿Esto es cierto? Así es. Yo vendía chupetes, pero con miedo un poco, ¿no? Tú sabes que... El clásico temor del provinciano en la Gran Lima. Entonces, en el campo ya me abría, no tenía problemas. En la vecindad sí un poco temía, ¿no? Pero
Para mí ha sido muy éxito por venderlo eso, ¿no? Y tenía mucha venta. En la época de verano especialmente, ¿no? En la época de verano. Era en los campos deportivos donde los chicos pues juegan y no tienen mucho recurso, pero no le falta un sol en el bolsillo. Entonces yo vendía 50 céntimos cada chupete y entonces imagínate que vendía al día 200 chupetes, entonces ya tenía recursos, ¿no? ¿Usted preparaba los chupetes o los compraba ya hechos? Yo lo preparaba. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¿Y cómo es eso de que una vez en verano, todos los que conocemos Lima sabemos que en verano la temperatura llega a 28, 29, 30 grados, usted vendía casacas y le fue bien? Cuéntenos esa anécdota, Sí. por favor. Cuéntenos. Todo era un arte. Aquí la vida es un arte. La economía es un arte para mí, porque la conozco. ¿Sobre qué rueda la economía, no? Entonces, imagínate que los negocios, los emprendimientos, las fabricaciones de productos de primer nivel, la calidad, es un arte. Y sobre ese arte, la economía se mueve, porque si no fueran ellos, la economía no se mueve. Entonces, siempre vamos a mirar recursos naturales nada más. Claro que nosotros estamos sobre todos los recursos naturales. Por eso que los políticos tradicionales miran sobre los recursos naturales. ¿Qué tenemos dinero? ¿Qué tenemos esto? ¿Qué tenemos esto? Estamos explotados y que no nos llega el dinero. Claman. Como siempre, a veces acostumbramos nosotros pedir, pedir, pedir. Tú sabes que nunca nos proponemos. Hay que proponernos a trabajar, a emprendernos. ¿Por qué? Porque hasta para entrar a la iglesia, seguimos pidiendo en la iglesia, hasta lloramos para pedir, ¿no? Y sin embargo, estando sobre todo, y que no agradecemos al Dios lo que nos ha dado la vida, y no sabemos aprovechar a lo que nosotros estamos sobre la tierra donde hay. Gracias al Señor que hoy en día estamos sobre todo. Los poniños estamos sobre la maravilla del mundo, encima lo contaminamos. Imagínate, también tenemos recurso natural, el oro, ¿no? Y todavía a veces nos despojamos con la política creyendo que estamos haciendo. No los ayudamos. Si tantos sabios somos, debemos organizarnos, que el oro se debe explotar adecuadamente, con todos los condicionamientos, con todo el medio ambiente y con todo, que como otros países se organizan. Entonces es indignante que existen profesionales que conocen y no lo hacen, ¿no? Prefieren ser taxistas. Entonces cuando hay una campaña política, todo el mundo lo dice. ¿Sabes qué? Tantos recursos tenemos, se los están llevando los otros. Claro, mientras no hacemos nosotros nada, claro que va a tener que llevarse y así dejarnos el dinero, lo que ellos quieren. Para eso nosotros debemos preocuparnos, reglamentarnos las leyes para que nos favorezca a nosotros. Esa es una reflexión buena para los emprendedores de hoy. Sin embargo, no quisiera que nos salgamos todavía del contexto de su testimonio. Miren lo que escribe Mario Vargas Llosa de don Antonio Velázquez. Vamos a la pantalla virtual. Este artículo se titula El orden espontáneo. Los empresarios y comerciantes del barrio limeño de Gamarra son unos liberales que desconfían del Estado y del gobierno. Esa zona es un paraíso de la informalidad y el capitalismo popular. Esto lo escribió Mario Vargas Llosa el 31 de diciembre del año 2011. Vamos a leer parte del artículo, que es un poco extenso, especialmente en la que se refiere a don Antonio Velázquez. La parte introductoria dice aquí lo siguiente. En todo Perú es aquí donde se produce más riqueza y hay más transacciones comerciales. Es una creación de provincianos pobres que al no encontrar trabajo tuvieron que inventárselo. Gamarra comienza donde termina Mendocita, ahora un sector de la Victoria de clase media modesta, donde en mi primer año universitario, en 1953, yo participé en una encuesta para averiguar la composición social de la que era entonces la barriada más pobre y violenta de Lima, recién formada por migrantes que bajaban de la sierra en busca de trabajo. Mendocita ha progresado mucho desde entonces,
Pero lo que constituye un prodigio de desarrollo es la contigua Gamarra, paraíso de la informalidad y el capitalismo popular, y soberbio ejemplo de lo que Friedrich Hayek llamó el orden espontáneo. En este puñado de manzanas, cuya densidad demográfica a estas horas de la mañana es la de un hormiguero, se produce más riqueza y hay más transacciones comerciales que sin duda en ningún otro lugar del Perú. Y por aquí no pasó el Estado, ni gobierno alguno, ni las instituciones financieras formales, ni los créditos bancarios, ni las normativas del Perú oficial. Todo esto que fermenta a mi alrededor con un dinamismo enloquecido es una creación de provincianos pobres y misérrimos que, huyendo del hambre, el desamparo y la violencia, dejaron sus aldeas andinas y, como no encontraron en la capital el trabajo que buscaban, tuvieron que inventárselo. He venido, sigue contando Mario Vargas Llosa, recuerden que estamos leyendo su artículo titulado El orden espontáneo. He venido porque hace unos días un empresario amigo que conoce bien Gamarra me contó algunas anécdotas sobre los personajes del lugar que me dejaron estupefacto. Me habló de un puneño al que llamaremos Tiburcio. Es decir, Vargas Llosa le pone este apelativo a don Antonio Velázquez Osco, ¿no? Entonces, en la historia, en el artículo que escribe Mario Vargas Llosa, a don Antonio Velázquez, él lo presenta como Tiburcio. Dice: me habló de un puneño al que llamaremos Tiburcio, a quien vio llegar a Lima muy joven, con poncho y hojotas, que sobrevivió vendiendo chupetes por las calles y que ahora alquila tiendas y talleres de manufactura en estas calles por $2 millones al mes. No exageraba ni una pizca. Tiburcio es uno de los íconos del barrio. Tiene 11 edificios, incontables tiendas y talleres y desde hace poco una fábrica de etiquetas en México. Me recibe, se refiere a don Antonio Velázquez, en el más moderno de sus locales y me muestra orgulloso una foto panorámica del minúsculo pueblecito a orillas del Titicaca, donde nació. Habla un buen español con música aymara y despide energía y optimismo por todos los poros de su cuerpo. ¿Cómo lo hizo? Trabajando día y noche, ahorrando lo que podía y durmiendo en las calles al principio. Lo ayudaron otros puneños que habían ya progresado y por eso él ayuda a los provincianos que vienen a Lima sin otro capital que su voluntad de salir adelante. Me asegura que el dinero que presta se lo devuelven en el 99% de los casos. Me sobran dedos en las manos para contar las veces que me han estafado y eso que nunca pedí recibo por los préstamos. Ha crecido tanto que ahora intenta formalizar por lo menos una parte importante de sus negocios y para ello ha contratado como gerente al primer banquero que le abrió una cuenta corriente. Hasta ahí, o sea, en este artículo, Mario Vargas Llosa, al primer empresario al que se refiere, porque en realidad es un artículo, volvemos aquí, un artículo sobre Gamarra y todos sus personajes, pero al primero que nombra es a don Antonio Velázquez. Y miren en qué términos lo hace. Don Antonio, cuéntenos, aunque nos estamos saltando un poco, ¿no? Pero cuéntenos esta experiencia con Vargas Llosa, cuéntenos si realmente todo lo que dice Vargas Llosa es cierto, que ha logrado usted posesionarse en Gamarra de la manera como lo dice Vargas Llosa. Cuéntenos, por favor. Vargas Llosa es un escritor, ustedes conocen. Él ha pensado que Gamarra, tanto hablaban de Gamarra, él pensó de que era como la vieja Madrid. En Madrid salen por las tardes, como en la Cachina de Lima, igualito, pero en otro estilo, un poco las calles viejas, antiguas y mejoradas, ¿no? Un poco organizadamente, los ambulantes también existen en Madrid. Y pensó así él, de que eran unas viejas casunas antiguas, Gamarra que estaba pues por las calles llenos de ambulantes, organizadamente de repente trabajan o desorden, él no podía interpretar mientras no llegaba. Entonces así es como él ha llegado en un momento antes de Navidad y vio el edificio que yo tenía, seguramente tan moderno,
y se atrevió a entrar y yo estaba en mi oficina, ¿no? Entonces, y mi asesor económico me dice, el que trabajó en el banco como gerente general, Miguel Morán Lamborghini, entonces él me dice, oye Antonio, ¿quién viene? Mira. Entonces yo salgo, me voy a topar a la ventana y él, ahí está, es Mario Vargas Llosa. Y venía con un grupo de personas que había sido su familia, su esposa, sus nietos, Álvaro Vargas Llosa, todos ellos, un grupo. Entonces de frente se metió en mi oficina, entonces yo grité, Mario, bienvenido, este es un regalo de Navidad para mí, ¿no? Yeah. Antonio me dice de frente porque hasta había sabido mi nombre, entonces le di la mano y él también estrechamos así, qué lindo por acá, me maravilló las galerías que existen aquí y yo no puedo dejar de entrar. Me perdonas porque yo no he pensado tanto el desarrollo en Gamarra, es tan impresionante. Y te felicito pues Antonio, ¿no? Con su gesto. ¿Qué tiempo se quedó con usted conversando? Se quedó casi todo mediodía. Prácticamente lo entrevistó. Usted le contó toda su experiencia. Sí, lo llevé hasta el último piso, pues el día estaba espléndido, claro, y se veía hasta Isla San Lorenzo, ¿no? Los barcos en Callao, en la Desde el punta, último todo. piso de ese edificio, Sí. que es suyo, Se ve el mar, se el ve mar. el... ¿Cuántos pisos tiene ese edificio? 16 pesos. 16 pisos. Bueno, mediodía con Vargas Llosa. ¿Qué tal la experiencia? Estamos hablando del año 2011 todavía. Sí, hemos compartido muchas cosas, hemos conversado tantas anécdotas que él también Atento, Juan Pablo. ha visitado, lo mismo me contó y yo también lo conté todo, lo que estaba haciendo, cómo se había desarrollado, cómo está la política y cómo está la economía en cada gobierno, que hemos pasado el parte terrorismo, que nosotros nomás nos hemos quedado porque la gente se iba a Estados Unidos, las empresas grandes se compran, invierten en Miami y nosotros no, nosotros invertimos aquí en nuestro país, reinvertimos lo que nosotros ganamos, ¿no? Es por eso que tenemos. Entonces se impresionó, o sea que los peruanos no llevan la plata al extranjero, sino invierten en su país. Qué lindo, me dijo. Eso es el desarrollo, ese es el nacionalista, donde que no se lleva la plata al extranjero, pero tú estás invirtiendo aquí. La economía entonces es sostenido por empresarios, por provincianos y por el capitalismo popular, ¿no? Ajá. Entonces eso es lo que él ha Es lo que más impresionado. destacó. ¿Qué le parece la forma como Mario Vargas Llosa califica a Gamarra? Dice, Gamarra es el paraíso de la informalidad y el capitalismo popular. ¿Ese es un halago o es una crítica? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Yo creo que es un halago, porque es cierto, un niño nace informal, no nace con todo el nombre. Entonces, cuando crece, ya va teniendo su documento de identidad, ¿no? Porque todo es así, todo nace de un emprendimiento. Entonces no podemos decir constantemente informal. Informal pues después tiene que constituirse recién, tiene que tener cierto capital. No podemos malinterpretar. Y por eso dice, esta economía, este emprendimiento de nada a lo que hay, entonces quiere decir que sí puede hacer todo en nuestro país. Es depende de la voluntad de cada uno. humano, ¿no? Entonces, pero sigue siendo el reino de la informalidad Gamarra, ya no. no, absolutamente no, porque ya no se puede, a partir de que tengas 10.000 soles, ya no puedes sostener, porque ahí estás con un régimen único simplificado, ¿no? Entonces ya tienes que pasar a un régimen especial, luego tienes que pasar a una pequeña empresa. Entonces ya las tributaciones es como las grandes empresas, ahí es donde está el problema. Entonces, en otros países no, tiene que tener un cierto venta,
por decir, a unos 50 millones anuales, ¿no? Y recién ellos pasan a un régimen general. Entonces, antes todo es protegido, todo es para una construcción de desarrollo, permite que crezca la gente. Es cierto lo que también afirma don Mario Vargas Llosa, que ahora, bueno, al 2011 es usted propietario de 11 edificios, que alquila los ambientes y que ya ha dado usted un paso internacional, que tiene usted su empresa constituida en México. ¿Esto es cierto? Sí, es una empresa constituida y para poder invertir, que todavía recién estamos implementando, porque yo también estuve en otras actividades en Lima, porque sobre todo también es un impedimento, ahí te encuentras con un mal. Hay muchos intereses del gobierno que no te permite salir adelante, te persigue con la SUNAT creyendo que nosotros somos informales y pensando que nosotros somos evasores, y eso está equivocado. Entonces, y ellos sacan la ley de lavado de activo, en el 2004 habían sacado el lavado de activo, pero no reconociendo los antiguos activos que hemos tenido desde el 87-2000, ¿no? Entonces, y al final pues ellos tratan de extorsionar. ¿Es cierto que usted ha sido investigado por el presunto delito de lavado de activos? Soy orgulloso de eso. He permitido que ellos hagan su trabajo durante 5 años, primera instancia, segunda instancia, hasta quejas se han ido conmigo. Y al no encontrarme nada, bueno, después me provocó hasta con la SUNAT, ¿no? Entonces he demostrado, no tengo nada oculto, y para eso he tenido la suerte de contratar buenos técnicos, buenos profesionales, y que ellos llevaron en orden mis documentos. A eso quería llegar. ¿Usted ha construido solo con su familia todo este progreso, este nivel de desarrollo económico empresarial, o ha logrado reunir un equipo? Dígame si es usted un convencido de que las cosas se pueden hacer solamente con los trabajadores, o es necesario trabajar en equipo. ¿Cuál es su filosofía, don Antonio? Es trabajar en equipo, es trabajar en asociatividad, es trabajar organizadamente, y sobre todo debes contratar siempre profesionales en línea, en donde que es experto en materia. O sea, de primer nivel. De primer nivel. ¿Por qué es importante ¿Por qué usted lo contrató, por ejemplo, al ex gerente general de un banco, a este señor Morán, que creo hasta ahora lo acompaña y que es su principal asesor económico? ¿Por qué lo contrató usted? Primeramente lo ve cuando yo tenía créditos, ¿no? Cuando yo me emprendí con créditos, lo ve una persona honrada, honesta, y que tenga confianza, que brinda confianza y que te puede dar los apoyos necesarios para que tú puedas tener un mejor trato en intereses y en crédito ágil y práctico, ¿no? Entonces, lo vi y yo dije, esta persona es bueno y voy a contratar algún momento. Le dije al funcionario que trabajaba con él, debajo de él, y un día conversamos y le dije, el señor Morán es muy buena persona, necesito una persona así, contratarlo. ¿Cuánto crees que cobrará? Le decía así, ¿no? Entonces, todo es posible, Antonio. Si tú quieres, yo le hablo. Entonces, no, todavía le dije, pero pasó unos 5 meses, ¿no? Y justo en el banco había sido productivo él, en el banco ganaba muy buen sueldo, que el único persona había creado productos, y sus productos que ha creado, él había hecho mucho en el banco en su aporte. Entonces, a raíz de eso, él había tenido alto sueldo, porque el banco había pactado por metas y él se había pasado de metas. Entonces, a ellos le pareció, ya se olvidaron que él ha hecho ganar mucho al banco, pasando las metas, duplicando las metas. Entonces el banco
ya tenemos clientes, ya estamos ganando, este señor está ganando demasiado y bueno, no es conveniente Y lo tenerlo sacaron. acá y lo sacaron. Ah, caramba. Y para mi suerte, tenía un proyecto él, la Costa Dorada. Costa Dorada es un balneario en Tumbes, ¿no? En el costa norte, a los 300 kilómetros del mar, pues es caliente en toda la época, en todo el año. Entonces me invitó a eso, pero no hemos realizado. Y más, yo hablé para que trabaje para mí. Entonces me aceptó y desde ese momento él se sintió tranquilo, ya no tenía como en el banco, porque en el banco a las 12, a la 1 de la mañana recién salía. Los domingos se llevaba el trabajo a su casa, entonces era muy trabajador también el señor Miguel. Entonces, todo esto hemos concordado, hemos podido a compatibilizar en el trabajo, en el emprendimiento. Es uno de los operadores que conoce cómo debe organizarse el sector público, porque él es experto en aduanas, porque él trabajó en aeropuerto en el año 80. Ya. Entonces, a él lo contrataron por organismo internacional americana. Él es su principal asesor en ese momento de usted. Él es el asesor. ¿Cuántos años ya lleva usted trabajando con él? Yo ya hace 15 años. 15 años. Y ha comprobado usted que es un técnico, un funcionario eficiente y honesto. Lo que De es primer posible. nivel. De primer Muy nivel. bien.